El miércoles 13 de abril, luego que el INDEC informara que la inflación de marzo era, según el índice del precio al consumidor que ellos manejan, era del 6,7% y que la inflación en el primer trimestre superaba el 16%, el Banco Central, para no quedarse muy rezagado con respecto a la inflación, subió la tasa de política monetaria hasta niveles del 47% anual. Recordemos que a principios de año ya había empezado con una escalera alcista de tasas que arrancando en el 38% ya nos lleva al 47%. Obviamente que esto tiene que ver con lo pactado con el fondo, ya que el fondo le está pidiendo al gobierno argentino que tenga tasas de interés real positivo, o sea que la tasa de interés al menos supere mínimamente los niveles de inflación. Bueno, pero evidentemente como la inflación no logra ser controlada por el gobierno, porque no sabemos si no saben, si no quieren o si no pueden, cuál de las tres situaciones o las tres juntas se dan, estamos teniendo situaciones de inflación cada vez más crecientes. Para que tengan una referencia, con un nivel de 16% en el primer trimestre, para que tengamos una inflación en a diciembre del 60% en el año, deberíamos tener promedio de aquí a 9 meses mensualmente un nivel de inflación de 3,60%. Estamos hablando de una brutal caída del nivel de inflación respecto a los niveles que se estaban manejando ahora, lo cual demuestra que ya la expectativa del 50 que se estaba manejando hasta hace un tiempo atrás, ya del 60 empieza a movilizarse hacia el 60 y algunos hablan de más de 65 o 70% de tasa de interés, perdón, de tasa de inflación para este año. Acto seguido también modifica la tasa mínima para plazos fijos de personas humanas hasta 10 millones, que la lleva al 46%. Obviamente esto se va a transformar en un referente de la tasa Valdar para el futuro cercano. La tasa Valdar, en cambio, no sufrió modificaciones porque el dato de la tasa Valdar que publica el Banco Central, obviamente es al 12 de abril, cuando todavía estaban vigentes las tasas anteriores, tanto de política monetaria como de plazo fijo. Así que veremos cómo se modifica la tasa de interés para estos activos. El tema es que hace ya un tiempo que el Banco Central y el Ministerio de Economía no pueden colocar deuda ajustada a tasa variable, porque los inversionistas no la aceptan. Entonces prácticamente las colocaciones, las principales colocaciones están dadas en deuda ajustada por SER. Hay una torta de activos ajustados por SER que obviamente en algún momento se va a tener que desarmar. Y en la medida que siga subiendo la inflación, cada punto de inflación, según dicen algunos analistas, habría que hacer el cálculo, genera en el año 70.000 millones de pesos de ajuste de capital de estos activos por ser. Calculemos que esto en algún momento va a tener que modificarse. Entonces, en algún punto está para estar pendiente de lo que va a pasar con estos activos, porque se podrá modificar de muchas maneras, esperemos que no sea compulsivamente. Si bien no hay bonos o activos en pesos, o hay muy pocos activos en pesos a tasa variable, hay algo en bonos provinciales. En bonos provinciales tenemos, por ejemplo, estos 5 activos, o vamos a mostrar estos 5 activos, de los cuales hay 3 que tienen relativa liquidez, como son no quiere decir que se operen siempre o que sean fáciles de conseguir, pero que lo busca tarde o temprano los encuentra. Que son 2 bonos de la ciudad de Buenos Aires y bono de la provincia de Buenos Aires. Ahora, tomando como referencia la tasa del 46% a la cual se debería dirigir la Badlar en los próximos tiempos, y los precios de cierre del 13 de abril, nos generarían unos rendimientos del orden del 62% aproximadamente. ¿Qué significa esto?
comparativamente con los rendimientos de la semana anterior, de una semana anterior, que estaban estos activos que estamos mencionando entre el orden del 55 y el 56%, implican que la suba de tasa de interés de referencia a precios similares genera rendimientos mayores. Ahora la pregunta es la siguiente: si yo tengo un activo que lo compré en, pongámosle 100 pesos cada 100 de valor técnico, y espero y me está rindiendo un 62,5%, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, me está cubriendo la inflación. No es un activo ajustado por ser, pero está actuando dentro de un nivel de tasas que en algún momento se va a parecer a la tasa de inflación. O la inversa, no, estos activos van a volver a rendir lo que rendían la semana anterior. Con lo cual, si bajan del 62,5, bajan al 55, el precio tiene que subir. Vamos a ver cuánto debería subir. Vamos a tomar en cuenta el BDC 24. El BDC 24 estaba rindiendo hace una semana aproximadamente 55%. Nosotros deberíamos poner aquí 55% y decir, a ver, ¿cuánto debería valer este bono para que rinda un 55? La cuenta es muy fácil, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner que esto valga 0, modificando este valor. Vemos que debería valer 106,33 desde 100, o sea, me genera una suba de precios ya automáticamente del 6,33% para que valiera lo mismo que valía la semana anterior. En el caso de BDC 28 estaba rindiendo un 58%, perdón. Vamos a ponerle 58 y vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a preguntarle cuánto debería valer el de precio para que vuelva, al nivel de 58. De 102,60 debería subir a 109 prácticamente, otro 6%. Y el PBA 25, que estaba rindiendo un 56%, ¿cuánto debería valer para que se mantenga el rendimiento que venía sosteniendo en los últimos tiempos? 105%, o sea, también estamos en el orden del 5 o 6% de incremento en el precio. Lo que sí debemos tener en cuenta es que en todos los casos tenemos esas dos opciones: o pensar que este activo se va a ajustar siguiendo una expectativa de inflación, o quizás pensar que estos activos van a volver a los niveles anteriores ajustando su precio. Es importante tener presente que han venido teniendo fuertes recuperaciones. Por ejemplo, este es el BDC 24, el precio del BDC 24. Vemos que si bien subía con una línea de tendencia medianamente suave durante toda su vida, pero miren desde diciembre cómo se incrementa, cómo se acelera la suba de tasa. Diciembre coincide cuando empezamos a ver la expectativa de que el Banco Central empiece a modificar las tasas de referencia, tanto la tasa de política monetaria como la tasa de plazo fijo. O sea que recordemos que arrancó en enero. Y el BDC 28 también exactamente lo mismo. De diciembre se acelera su suba de precio y calculemos que estamos teniendo de 77 pesos, se nos fue a 102 pesos, ha sido una suba bastante importante en pocos meses. Y el BDC 24
desde 80 pesos se nos fue em, a 100 pesos, 20 pesos, o sea, un 20%. El PBA25 venía castigado por la situación que reinaba en la provincia de incertidumbre respecto a lo que iban a hacer con la deuda. En general hay algunos, los gobiernos de corte oficialista nunca dan certidumbre o dan certeza de lo que quieren hacer con respecto a su deuda. Eso es la diferencia con Cava, que Cava en ese aspecto es mucho más clara. Sin embargo, desde marzo ha tenido una fuerte aceleración, dando señal de compra en 94 pesos y ya ha subido 5 pesos en el lapso de un mes, con lo cual hemos tenido un 5% de incremento de precios. Está siguiendo prácticamente la expectativa de inflación. No estamos diciendo que sea recomendable entrar en estos activos, pero los que deciden hacerlo, de momento observamos que el mercado está convalidando rendimientos que en cierta medida siguen o intentan seguir la inflación. Hay una realidad en el sistema financiero y es que debemos pensar que no puede haber arbitraje entre activos de diferentes naturaleza, pero que tienen en común, por ejemplo, ser del mismo emisor y estar en la misma moneda. Si la tasa de inflación es del 60%, el rendimiento de los activos ajustados en pesos a tasa variable tendría que ser del orden de la tasa de inflación. Porque obviamente si mantenemos pisada la tasa de interés pensando que de esa manera vamos a crear un mundo ficticio de tasas bajas, en algún momento dado el pie lo vamos a tener que correr porque el resorte que está generando esta presión sobre el pie que impide que las cosas se normalicen, llega un momento que todo empieza a normalizarse. Si no se hace en forma pausada, en forma correcta, se hace en forma quizás violenta. Y esperemos que esto no ocurra en el país.